Leo el versículo 17 de la segunda carta a los Corintios del capítulo 4. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en este lugar. Te rogamos, Señor, que tu palabra sea clara en nuestra vida, que podamos, Señor, comprenderla y que podamos tenerla por obra. Bendice a cualquier persona que se halla, Señor, en tribulación, que se halla, Señor, en dificultad, y permite que su mirada puesta, Señor, en las cosas que no se ven, pueda darle la tranquilidad y paz de saber que todo esto es temporal. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Todo el capítulo pudiese resolverse en esto que acabamos de leer. Se halla usted en tribulación, es una tribulación momentánea. ¿Cómo puede estar tranquilo o en paz? Sabiendo que tiene un término y sabiendo que las cosas que no se ven, lo espiritual, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la vida eterna, la esperanza en Cristo, eso es eterno. Las dificultades son momentáneas. Inicia el apóstol este capítulo diciendo, por lo cual. ¿Qué es por lo cual? Esto es como decir entonces, luego entonces. Después de todo lo que ya les expliqué, entonces, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Recordamos que en el capítulo 3 que estuvimos revisando la semana anterior, el apóstol terminó diciendo, hablando de la manera en la que podemos ver como espejo, dice, la gloria de nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Y veíamos y explicábamos cómo es la manera en la que Dios nos ve. Nosotros nos vemos, decíamos la semana antepasada, y sabemos que hay pecado en nuestra vida, sabemos que hay defectos. Les decía, si nos vemos en el espejo, empezamos a ver claramente lo que hay en nuestro rostro, ¿no? Y empezamos a descubrir lo que se halla en él. Pero Dios no nos ve así. El reflejo que Dios ve, Dios Padre, ve de nosotros, es la gloria del Señor Jesucristo, porque nosotros hemos creído. ¿Ve a un Jonatán pecador? No. ¿Ve a un Jonatán santo? ¿Ve a un Sergio pecador? No. ¿Ve a un Sergio santo? Porque dice que se refleja la gloria del Señor Jesucristo en nuestra vida, claramente. Entonces el apóstol sabe quién es Él, como nosotros sabemos quiénes somos, ¿no? Yo de repente platicaba con el hermano Rafa y él me comentaba muchas cosas y yo decía, pues sí, pero Dios no lo ve así. Todos sabemos quiénes somos, todos sabemos qué hemos hecho, todos sabemos qué hacemos aún, hasta sospechamos qué haremos, ¿no? Mal hacemos, pero sospechamos qué haremos. Pero Dios no nos ve así. Y entonces dice el apóstol, por lo cual, así como Dios no me ve de esa manera, deberíamos nosotros hacer ese ejercicio, ¿no? Porque Dios no me ve como yo soy, entonces soy agradecido. Porque Dios no me ve a mí como yo soy, entonces yo amo a los demás como Dios me ama a mí.
Como Dios no me ve a mí como yo soy, entonces yo perdono a los demás, como Dios me perdona a mí. Y entonces el apóstol inicia diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. El apóstol sabe que el ministerio que tiene no es gracias a su condición humana, es gracias a la misericordia de Dios. El apóstol sabe que si fuera por él, seguiría persiguiendo a los cristianos. El apóstol sabe que si fuera por él, seguiría consintiendo en la muerte de los cristianos. El apóstol sabe que si fuera por él, seguiría insistiendo y juzgando a todos los demás que son como él. Pero dice: teniendo nosotros este ministerio, este evangelio, según la misericordia que hemos recibido. Soy pastor gracias a la misericordia de Dios. Pero más allá, ustedes y yo somos creyentes gracias a la misericordia de Dios, por la cual nos fue dada el evangelio. Y dice: no desmayamos. Esta palabra desmayar ahí en ese versículo, en el griego, tiene un significado muy fuerte. Se refiere a no dejar el ministerio por cobarde. Pero fíjese que lo está diciendo el que ya ha sido apedreado, el que ya ha sido encarcelado, el que ya ha sido perseguido. Yo diría: yo me hubiera acobardado desde el principio, ¿no? Imagínense todo lo que el apóstol ha pasado, lo hemos venido observando. Y él dice: no desmayamos, no me acobardo, y por todo lo que Dios ha hecho y por la manera en la que Dios me ve, continuamos con este ministerio que nos ha dado por gracia. Antes bien, dice el versículo 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Ha renunciado usted a lo oculto y vergonzoso de su vida? Esto es lo que cualquier creyente deberíamos hacer, Esto no nos da salvación. Quiero aclararlo y cada que podemos lo aclaramos. ¿Qué nos da salvación? Creer en el Señor Jesucristo. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene salvación y tendrá vida eterna. Eso es lo único que requiere. Ahora, como somos creyentes y como sabemos cómo Dios nos observa y como sabemos cómo Dios ha sido misericordioso para nuestra vida, nuestro proceder debe ser renunciar a lo vergonzoso y a lo oculto. Iniciábamos en la mañana con la oración y les decíamos a Dios: podemos escapar nuestra mirada de nosotros. Yo como pastor puedo ocultarme delante de ustedes y quizá ustedes nunca se enteren nada de mí, pero de Dios. ¿Cómo nos ocultamos? Dice el rey David, ¿no? ¿A dónde voy a huir de tu presencia? A donde vayamos, ahí está Dios. Dios es omnipresente y Él está en todos lados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Renunciar a lo oculto delante de los hombres. Fíjense bien, no está renunciando a lo oculto delante de Dios, porque delante de Dios nada es oculto. ¿Nos avergüenza o nos avergonzaría que alguno de nuestros hermanos nos vea? Que en el momento en que estamos cometiendo ese error, ese pecado, ¿nos avergonzaría que alguien nos viera? Nuestro hermano, nuestro padre, nuestra madre, nuestros... Por supuesto que sí, por supuesto, pero ante Dios todo está descubierto. Entonces, cuando el apóstol dice renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no se refiere a lo que es oculto y vergonzoso delante de Dios, porque Dios conoce todas las cosas. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pareciese que todas las palabras son como se les va ocurriendo, ¿no?
Pero si nosotros vamos a la hermenéutica, a la manera en la que cada palabra tiene un significado profundo en la palabra, vamos a ir mucho más adentrándonos al verdadero pensamiento de lo que Dios quería dejarnos en su palabra. En este caso, la palabra adulterar se utilizaba para cuando el vino era rebajado, ¿no? Cuando el Señor Jesús hace el primer milagro en la boda a la cual fue convidado, dice que trajo el vino y su respuesta fue: pues no ha llegado mi hora, ¿por qué me pides a mí? Y esa hora se refería a que las tinajas de vino eran repartidas por los invitados. A ver, a ti te toca de 9 a 10, a ti de 10 a 11, a ti de 11 a 12. Y el Señor decía: no me ha llegado mi hora. No se refería a que ya iba a morir o no. Simplemente no le tocaba en el horario traer el vino, ¿no? Y entonces, cuando Él convierte esta agua en vino, dice que se sorprendieron, porque todos, dice, primero traen el vino más corriente, y después, cuando ya hay varios que están tirados de borrachos, traen el mejor vino, ¿sí? Y entonces había formas de adulterarlo. Se diluía con agua y ya no era puro, y ya no tenía el mismo sabor, la misma consistencia, las mismas propiedades. También, dicho sea de paso, recordemos que el vino era mucho más sencillo de obtener que el agua en aquel tiempo, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Entonces, dice: no adulteramos, no adulterando el evangelio, es decir, no diluyéndolo. El evangelio es como es. Si nosotros como pastores diluimos ese evangelio, lo abaratamos con tal de que el hermano siga viniendo, mal hacemos. Y el apóstol compara lo oculto y lo vergonzoso con el adulterar el evangelio, con rebajar el evangelio. Es el mismo pecado. Pareciese que no es tan malo, ¿verdad? Nada más le bajé 2 rayitas a lo que dice, ¿no? Pero es tan malo como lo oculto, es tan malo como lo que es vergonzoso. Y entonces el apóstol lo pone en esta misma lista: no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, ha recibido el apóstol un señalamiento como diciendo: su evangelio ya está pasado de moda, y él dice: el evangelio es como es. Y yo me pongo delante de Dios, quitando lo vergonzoso y lo oculto, y con un evangelio que no es adulterado. Pero si nuestro evangelio, dice el versículo 3, está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Tu evangelio ya es viejo, Pablo. Por eso no todos creen en lo que tú dices. Es que ese pastor no predica con la bendición del Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que la iglesia está vacía. A mí me da mucho consuelo que siempre ha estado vacía aquí, ¿eh? No me vayan a decir que ahora, como no está mi papá, se vació. Nunca ha estado una iglesia llena. Y esto no era señal de que fuese un mal o un buen evangelio. Esto debe quedar claro, y el apóstol tiene que decirlo. Si nuestro evangelio está aún encubierto, es decir, si hay quienes no han descubierto el poder de ese evangelio, está entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto puede prestarse a creer que no todas las personas está en su voluntad creer o no creer. ¿Por qué? Porque
se lee, si lo leemos en un principio de cuentas, se dice que Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado su corazón para encontrar la luz. Y luego dice que Dios resplandece en los que han de creer. Y entonces pareciera que no está en el hombre creer o no creer, pero sí lo está. A ver, nosotros habitamos en un mundo en el que hoy se señala más al cristiano o al predicador que al que transgrede lo que hay en contra o lo que es pecado, ¿no? Hemos alcanzado este punto de llamar bueno a lo malo y a lo malo llamar bueno, ¿no? En las redes sociales se critica más al pastor que dice que la homosexualidad está mal, o al pastor que habla de los términos de la salvación, que aquellos que defienden el homosexualismo o cualquier otra cosa que atenta contra Dios, ¿no? Si nosotros levantamos la voz, somos de mente corta, somos ridículos, somos los que señalamos, somos los que atentamos contra los derechos de los demás. Pero yo le puedo asegurar una cosa: yo no me considero una persona homofóbica. Sí creo que está mal, pero he convivido con personas que tienen una aspiración de este tipo, y no considero que les lastime o que les hable mal, en ninguna forma, ¿no? Pero sí conozco muchos de ellos, y ellos sí son ofensivos con los que piensan de una manera distinta, ¿no? Queremos respetar, pues vamos a respetarnos todos, ¿no? Yo ni siquiera no te digo si está bien o mal, pero tú tampoco entonces señales como una persona ignorante, tonta, y adjetivos que se quedan cortos a los que piensan de una manera distinta. Somos intolerantes hoy a lo que leemos, ¿no? Si estamos en desacuerdo, el que lo dijo, híjole, es que este es un tonto. Eso es lo que pasa. Alguna vez un compañero de trabajo llevó a su hijo de unos 5 años al centro, y sin saber estaba la marcha del orgullo gay en el centro, ¿no? Y dice que pues ya nos metimos, dice, a comer en un McDonald's, y de repente llegó uno pues con las nachas al aire, ¿no? Y dice que él se levantó y le dijo: oye, ¿qué te pasa? No, dice, me empezó, pero de todo me dijo, ¿no? Eres un homofóbico, eres esto y el otro. Dice, yo no lo soy. Pero tú no ves a cualquiera de los otros llegando y entrando, faltando al respeto a todos los demás. Aquí hay niños, aquí hay mujeres, aquí hay esto, aquí hay el otro. No me llames homofóbico porque no lo soy, pero respeta. Y si nosotros dijéramos esto, si a mí se me ocurriera escribirlo bueno, a lo mejor en mis redes sociales puede ser, porque tengo, creo yo, puras personas conocidas, no creo que nadie me comentaría algo. Pero si lo decimos ahora que todo se sabe, ¿no? Imagínense la de cosas que no van a poner. Pero si una persona de estas defiende algo así, la mayoría de los comentarios serán aprobados, ¿no? Y entonces hemos llegado a ese punto. Ese es nuestro contexto. Nuestro contexto hoy es el que mata. Nuestro contexto hoy es el que no puedes salir a las carreteras porque te asaltan. Nuestro contexto hoy es que en la esquina de nuestra casa se estén drogando, estén tomando, se estén enviciando. No tengo nada contra estas personas, pero ese es el contexto en el que nuestros hijos están creciendo. Ahora, las personas que habitan en este contexto y no tienen la mínima intención de buscar de Dios, no serán creyentes. Por eso dice aquí, en los cuales, hablando de los incrédulos, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si nosotros habitamos en este contexto y estamos involucrados tanto en ese contexto que no podemos entender que hay un Dios, es culpa nuestra como es la culpa de Satanás.
Nadie va a poder decir, es que yo no fui creyente porque Él cegó mi entendimiento y tú no quisiste darme luz. Eso no me suena a un Dios justo. Para todos será abierto el Evangelio y habrá quien crea y quien no crea. Es así de simple. Para los que no crean, el entendimiento será cerrado, será cegado por todo el contexto en el que vivimos. Tengo un amigo que no puede decir profesa porque no profesa una fe, pero se explica a sí mismo como una persona atea. Él dice que Dios es para los que somos, para los que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Es un buen pretexto para fracasar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros atribuimos a Dios que Dios nos dé trabajo, atribuimos a Dios que Dios nos guarde, atribuimos a Dios que podamos hacer algo si Dios permite, y Él dice que no, que Dios es para mediocres. Pero tiene una hija a la cual ama, ¿no? Tiene una hija a la cual cada año le dedica una palabra. Tiene una hija a la cual no puede ni podría encontrar una explicación de cómo se formó. Yo sí la tengo, ¿no? Yo sí tengo claro que eso es milagroso. Y los milagros no son espontáneos. No es así. Sin embargo, lo que él cree es que somos ignorantes, es que somos mediocres, es que nos ocultamos detrás de la fe para no afrontar las cosas. Al final de cuentas, su entendimiento lo ha llevado a la incredulidad. Entonces el apóstol dice, es que no es mi culpa, el evangelio ahí está y lo hemos predicado. Y termina diciendo, no nos predicamos a nosotros mismos, predicamos al Señor. Así que si nosotros predicamos al Señor Jesucristo y la gente no cree, pues no es culpa del predicador, ni tampoco de Dios. El evangelio es el mismo. Unos creerán y otros no creerán. Porque no nos predicamos, dice el versículo 5, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Casi como si el apóstol recordara aquel momento en que se encontró con el Señor Jesucristo en el camino de Damasco, con esa luz tan resplandeciente que le dejó ciego, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos el momento en el que Dios iluminó nuestra vida. Y eso es un milagro de Él. La revelación vendrá para todos, no todos creerán. El Señor Jesús vino a salvar al pecador, pero no a todos. Dice el Evangelio según San Juan, dice que los que han de ser condenados ya fueron condenados por su propio pensamiento. Algunos habrán de ser condenados y esto ya está dicho en la sabiduría del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El barro es un material muy barato, un material que se quiebra con facilidad, un material que puede suplirse con facilidad. Y esto es lo que el apóstol dice de sí mismo, que él es un vaso de barro y que hay un tesoro dentro de él. Para ese tiempo las vasijas de barro se utilizaban para depositar ahí el dinero o las joyas, eran un contenedor mal, ¿no? Pero si se quebraba o si se rompía, pues traían otra vasija de barro y volvían a echar ahí lo que contenían, el papeles, documentos, dinero, joyas, todo lo que pudiese ser de valor. Y dice el apóstol, tenemos este tesoro, el tesoro del evangelio, en vasos de barro. Nosotros tenemos ese tesoro en nuestro corazón. Somos un vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Es decir, lo importante no es la vasija, hermano. Lo importante no es el apóstol Pablo, no son los discípulos, no somos nosotros. Lo importante es el poder del evangelio
que está en nuestra vida, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Alguien se ha convertido al escuchar una predicación, es porque el tesoro del Evangelio, en el cual está depositado el poder de Dios, ha llegado a esa vida. Por el predicador, no, somos un medio. Un medio que es como una vasija que puede romperse y que puede cambiarse. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Siempre utilizamos este versículo, ¿no?, para alentarnos a nosotros mismos. Es que estoy atribulado, pero no estoy vencido, No estoy angustiado. Estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Soy perseguido, pero no soy desamparado. Estoy derribado, pero no destruido, ¿no? El famoso, pues me ganaste una batalla, pero no la guerra, ¿no? Y me levanto. Pero ¿quién lo está diciendo? Está diciendo el que padece por el Evangelio. Está diciéndolo el que en el capítulo anterior o en los capítulos anteriores decía: creíamos que íbamos a morir en medio de la prueba, ¿no? ¿Tenemos permiso nosotros de angustiarnos? Pues por supuesto. ¿Sentirnos derribados? Claro. Si un día no se quiere levantar, seguramente no lo hará, ¿no? Pero tarde o temprano Dios le va a mostrar que Dios le ha sostenido. Y el quedarse de esa manera, entonces eso sí cambia las cosas, ¿no? No somos culpables si un día no nos queremos ni levantar porque sentimos que la vida nos ha pasado por encima. Pero sí somos culpables cuando tomamos esto como una constante y no entendemos que Dios nos ha sostenido toda la vida y que de Él son las cosas. Es una obligación del cristiano, porque la gente nos ve y porque ahí se ve nuestra fe, ¿no? Levantémonos, sigamos, agradezcamos a Dios y seamos conscientes de que gracias a Él no estamos derrotados, no estamos angustiados, no estamos destruidos. Dice: nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Vean lo que está diciendo. Es un hombre que prácticamente sabe que en cualquier momento puede morir por predicar el Evangelio. Hoy nosotros no sabemos de esto, ¿no? Estamos aquí reunidos y no pasa nada. Hablamos con nuestros familiares y no pasa nada. No nos van a matar por eso. Si algún día lo hacen, pues será porque Dios lo permita. Pero la condición en la que hoy se predica el Evangelio no es la misma. Platicaba hoy con el hermano Sergio y me comentaba acerca de lo que pasó en Chiapas y me decía: es que los hombres no iban a la reunión, se les invitó, pero no iban. Es lo más que pasó. Aquí está el hermano Sergio completito y vivito, ¿no? ¿Por qué? Porque no fue perseguido, porque no fue lastimado, porque no le pasó nada. Pero Pablo sí dice: estamos entregados a la muerte a causa de Jesús. Y para él era un honor. Para él era un honor predicar al Señor y que fuese tachado de esta forma. Dice el versículo 12: de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Les está diciendo: no importa si un día muero, siempre y cuando la vida llegue a ustedes a través de la salvación. Estaba dispuesto a morir
cualquier día, con tal de que el evangelio se extendiese y trajera vida a los demás. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entendiendo que podía morir, no importaba más, porque en el evangelio que él había creído, le decía que así como el Señor Jesucristo resucitó, él y todos los que predicaron la palabra resucitarían de la muerte. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay muchas cosas que padeció el apóstol, como hay muchas cosas que padecemos nosotros. Pero el apóstol no desmayaba, y en su explicación nos muestra que no es nada terrenal lo que estaba buscando que pudiese hacer que desmayara. Ponga usted en su mente todas las cosas que se ven y que le agobian o le traen tarea a su mente cada día. Obviamente las cosas terrenales, ¿no? Sus hijos, no voy a hablar por cosas materiales, sus hijos, sus vecinos, la gente que le rodea, cómo va a estar su familia. Alguna vez en una clase le dijo un hermano a mi papá, no, es que el día que yo me muera, ¿qué van a hacer mis hijos? Y mi papá le respondió, pues lo mismo que han hecho hasta ahora, ¿no? No es usted el que le está dando. Si usted está engañándose pensando que lo que sus hijos tienen es por usted, está mal. El que lo sostiene es Dios. Que usted es el medio, estamos de acuerdo en eso. Pero el día que usted no esté, así como Dios ha tenido misericordia de ellos, la va a tener. Esa es nuestra esperanza y nuestra fe, ¿no? Yo de broma luego le digo a Adi, pues yo creo que yo valgo más muerto que vivo, porque pues ahora con los seguros de vida del trabajo, realmente no hay una preocupación que ella pudiese tener por mi hija, ¿no? Así es. Estábamos viendo un plan de ahorro y le digo, qué chistosa, te llevo 8 años. El día que ella tenga 65, que es el día que le entregarían su dinero, pues yo quién sabe si está viva, ¿no? Mi papá vivió 73 años. No creo vivir muchos más que esos, pero obviamente jugando, ¿no? Pero a lo que voy es, Dios nos ha guardado a todos nosotros. Recuerde su pasado. La mayoría de los que somos adultos de 40 para arriba, la mayoría tuvimos que padecer alguna vez el no tener que comer con nuestros padres, ¿no? Mi papá trabajaba y trabajaba mucho, pero muchas veces lo que resolvía el alimento en casa era que mi mamá se ponía a hacer pan y mis hermanos y yo salíamos a venderlo. Llegaba mi papá con unas hojas que él hacía libros, los escribía, los mandaba a imprimir con muchas hojas y nos formábamos todos, ¿no? Y él decía, vamos a hacer bisteces. Mi hermano David o mi hermana, mi hermano David engrapaba. Mi papá, no recuerdo bien cada quien que hacía, me acuerdo nada más lo que yo hacía, que era ir tomando una hoja de una, la otra, y al final entregábamos todas las hojas, uno engrapaba, el otro pegaba, y íbamos acomodando, ¿no? Hacíamos bisteces, ¿no? Vendimos yogur, vendimos pan, vendimos dulces, vendimos ropa, vendimos todo lo que se puedan imaginar. Y Dios nos sostuvo. O
siendo 7 hijos, más mis papás 2, y siempre había quien vivía ahí aparte, ¿no? Alguien ajeno a nosotros vivía ahí, y siempre Dios nos dio. Y hoy que Él no está, Dios nos sigue dando. El día que no estemos nosotros, Dios seguirá dando a nuestros hijos. Esa debe ser nuestra esperanza y nuestra fe. Pero esas son de las cosas que se ven. Dice el apóstol en el último versículo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. La fe, hermanos, no se ve. La paz que trae el Señor no se ve. El cuidado espiritual no se ve. La vida eterna no se ve. Dios físicamente no lo hemos visto. Sabemos que está allí por la fe que Dios ha puesto en nuestro corazón. Si ponemos nuestra mirada en esas cosas que no se ven, somos ventajosos, porque en todo momento saldremos ganando. Busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Falta economía en tu casa? Busca a Dios. No busques el dinero, busca a Dios. Busca la cosa que no se ve, y Él va a traer a ti las cosas que sí se ven. ¿No tienes salud? Busca a Dios, Él va a traer salud. ¿No tienes tranquilidad? Busca a Dios, que Él te va a dar una paz que ni entiendas. Y así el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Pongamos la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son perecederas. ¿Qué le decimos? Tanto tuvo y se fue y ahí dejó todo. Ahí se están peleando por él, ¿no? Eso es lo que pasa. Hasta ahora no sabemos de alguien que se haya llevado lo que haya hecho en riqueza, ¿no? Y antes de eso, el apóstol sabe algo muy firme. Todas estas cosas que padecemos, dice el versículo 15, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, no nos acobardamos, no huimos, no dejamos tirado el ministerio. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando. Hay un desgaste en él cada que lo apedrean, o cada que lo persiguen, o cada que tiene que viajar, o simplemente por el tiempo. Este debe ser nuestro cometido, hermanos. Nosotros vamos avanzando en años, ¿no? El tiempo se pasa muy pronto. Y nuestro objetivo debe ser que nuestro hombre exterior vaya perdiendo cualidades, pero nuestro hombre espiritual las vaya ganando. No es casualidad que los hombres adultos estén propensos a buscar del Señor más que cuando fueron jóvenes. Entre más crezcamos, nuestro espíritu, nuestro hombre exterior debe menguar. Así es cuando le decimos al Señor: yo quiero menguar para que tú crezcas. Así hay un canto, ¿no? Yo quiero decrecer, yo quiero ir encogiendo mi voluntad para que la tuya crezca en mi vida. Porque esta leve tribulación, imagínese, ya lo apedrearon, ya lo amenazaron, todo el tiempo lo insultan, todo el tiempo lo señalan, tu evangelio es viejo, tu evangelio no sirve. Y él dice: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Se siente atribulado, hermano, primero sepa que es una leve tribulación. ¿Comparado con quién o comparado con qué? Con el infierno, con la eternidad sin Dios. Esto que usted padece es una leve tribulación. Padece por enfermedad, es una leve tribulación, déjeme decirle. Ha pasado el peor año de su vida, es una leve tribulación, comparado con lo que viene para los que no creen en el Señor.
Por eso toda la oportunidad que tenga, dígale a los que ama lo que es el Evangelio del Señor. Cualquier oportunidad que tenga, aunque usted crea que no le escuchan, hágalo. Porque todo lo que vivimos aquí no es más que una leve tribulación para los que no creen. Pero para los que creemos, es una leve tribulación momentánea. Todo esto se va a acabar. El día que nosotros muramos, ese día terminará toda nuestra angustia, toda nuestra tribulación. Dice la Biblia, no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Toda nuestra enfermedad. Eso concluirá ahí. Y entonces vendrá la gloria del Señor. En nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra fe es eterna. Nuestra fe trasciende a la muerte. ¿Moriremos? Sí. Todos moriremos, dice el apóstol. Y los que hayan quedado serán arrebatados, dice. Pero todos seremos transformados en un cuerpo inmortal y en un cuerpo incorruptible. Esa es nuestra esperanza. Así que, hermanos, hoy se siente atribulado, cansado, que no tiene paz. Déjeme decirle que esto para usted que es creyente es momentáneo. Cuando venga el Señor, no habrá todo eso, no estará en nuestras vidas. ¿Cuál es el secreto? Buscar las cosas que no se ven, porque esas, dice la Escritura en este pasaje, son eternas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. El amor con el que tú habitas entre nosotros es simplemente eterno. Nos angustian todos aquellos a los que amamos. Quisiéramos que todos ellos estuviesen aquí y que la luz resplandeciese como ha resplandecido en nosotros. Permite que nuestra fe no sea una fe que se quebranta. Permítenos orar todos los días de nuestra vida con insistencia por todos aquellos que aún necesitan reconocerte como Salvador. Permite que todos nosotros, cuando oramos por los que amamos, podamos tener la tranquilidad de que en tu voluntad está todo. Da fortaleza, Señor, a la madre y al padre que oran por sus hijos. Da fortaleza, Señor, a todos los hijos que oran por sus padres. Da fortaleza, Señor, a todos los que oramos por nuestros hermanos, por nuestros primos, por nuestra familia, por los que conocemos. Y permítenos, Señor, entender que todo está en tus manos. Te damos gracias porque esta palabra, Señor, nos alienta. Porque si bien no estamos, Señor, atribulados como lo estuvo el apóstol al respirar la muerte en cada momento, sí hay cosas, Señor, que nos pesan. Sí hay cosas, Señor, que no son tan llevaderas. Pero nuestro Dios, tú has hecho una promesa. Todas estas tribulaciones son momentáneas para los que creemos en ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a los pastores, a los ministros, a los evangelistas, Señor, a los misioneros que llevan tu palabra. Permite que el gozo del ministerio que tú les has dado, que tú nos has dado por misericordia, sea más grande que toda la aflicción que pudiésemos tener. Todo está en tus manos, así lo declaramos, así lo sabemos y reconocemos por medio de tu palabra, y confiamos que seguiremos estando, Señor, levantándonos por tus manos. Te damos gracias por todo esto en tu nombre, Jesús.
Amén.